Ministerio Tabernáculo Shekinah presenta un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas y generando opinión con el poder del Espíritu Santo. Con ustedes, el pastor Marcelino Canales. Los beneficios de la cruz de Cristo. Allí fue ordenado un intercambio divino, donde todo lo malo originado por vuestra rebelión se pagó en Jesús, fue sobre Él. Y todo lo bueno de Él vino sobre nuestras vidas, por su obediencia. Este intercambio se produjo en la cruz de Jesús. Vamos a ver 12 beneficios de la cruz de Jesús. Número 1, vamos a ver en Isaías 53, verso 5. Dice así la palabra de Dios: mas él herido fue por vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. Él fue azotado por nuestras rebeliones. Él fue flagelado, castigado por vuestras rebeliones. Porque en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús fue azotado para que nosotros fuéramos perdonados. Había un castigo. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, estaban destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero Jesús vino y pagó toda nuestra culpabilidad para que nosotros fuéramos perdonados. El primer beneficio que encontramos en la cruz de Cristo es que Jesús sufrió nuestra condenación para que nosotros seamos perdonados. En otras palabras, Jesús nos justificó delante del Padre Celestial. Ese es uno de los beneficios de la cruz de Jesús, que cuando tú vas a Jesús, tú eres perdonado, eres justificado, eres limpiado de todos tus pecados y eres puro delante de Dios. Número 2. Jesús sufrió nuestra vergüenza para compartir su gloria. Y vamos a ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 10. ¿Qué nos dice la preciosa palabra en esto? Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Jesús vino a sufrir nuestra vergüenza. Los fariseos, los saduceos y las diferentes religiones de ese tiempo se burlaban, se mofaban de Jesús. En una oportunidad le dijeron: este sana a los enfermos y echa a los espíritus con el poder de Belcebú. Jesús era burlado, pero dice la palabra que Jesús sufrió nuestra vergüenza para compartir su gloria. Por eso en Hebreos capítulo 2, verso 10 dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Pero recordemos, ¿dónde era nuestra situación? ¿Dónde estábamos encontrados? Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino para podernos llevar a la gloria del Padre. Porque también dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le creen y lo han recibido, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, somos participantes de la gloria de Dios. Somos hijos de Dios.
somos la familia de Dios. Entonces, el segundo beneficio en la cruz de Jesús nos hace participantes de su naturaleza. Por eso dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice una promesa muy maravillosa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Número 3. Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para ser sanados. En el libro de Isaías, 53, verso 4 y verso 5. Vamos a ver la palabra de Dios. Dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por vuestras rebeliones y molido por vuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de vuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Cuán maravilloso saber, en el libro de Isaías 53, verso 4 y 5 nos dice: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Tal vez tú sufres una enfermedad incurable. Puede ser el cáncer, puede ser tumores, pueden ser epilepsias, o puede ser que la columna tengas aplastado, o una parálisis facial, o cualquier enfermedad. Pero dice que en la cruz de Jesús, uno de los beneficios es que ciertamente Él cargó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras enfermedades, y dice, soportó nuestros dolores. ¿Y qué más dice? Y gracias a su herida fuiste usted sano. Cuando tú vienes a los pies de Jesús, encontrarás la sanidad. En la Biblia vemos que un leproso, en el libro de Marcos capítulo 1, verso 40, vamos a ponerlo, libro de Marcos capítulo 1, verso 40, nos narra de un leproso. Un leproso en esos tiempos era alejado de la sociedad, era un inmundo, nadie se podía acercar a aquel hombre que tenía la lepra. Pero al escuchar el mensaje de Jesús, al oír las palabras de Jesús, este leproso se acercó y le dijo: si quieres, límpiame. Dos cosas que vemos ahí: la seguridad y la humillación. Y le dijo: Señor, si quieres, límpiame. Y Jesús le respondió y le dijo: quiero, sé limpio. Uno de los beneficios de la cruz de Cristo, que Él ya cargó tus pecados. Él las pagó en la cruz del Calvario. Él las sufrió tus dolores. Por eso en el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 25, nos va a decir esta promesa maravillosa. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. Está diciendo: adora al Dios Todopoderoso, único, y bendeciré tu pan y tu agua. Yo, está diciendo Dios, yo alejaré de ti la enfermedad. ¿Por qué la va a alejar? Porque en la cruz ya lo pagó. Por esas llagas que tuvo Jesús en su cuerpo después de ser flagelado, después de haber sido burlado por los soldados, las heridas que tenía en su cuerpo era para que tú seas sanado. Uno de los beneficios que tenemos en la cruz de Cristo es que nuestra sanidad divina proviene de Dios.
Nuestra sanidad sobre nuestro cuerpo proviene de Dios. Si usted está enfermo, si usted tiene una enfermedad incurable y le han dicho, no hay solución para ti, el doctor te dio la noticia y te dijo, no hay cura, no podemos hacer médicamente nada, pero quiero decirte, Marcos 9, 23 dice, para el que cree, todo es posible. ¿Sabes por qué? Porque ya en la cruz esa enfermedad fue pagado, esa dolencia ya fue pagado. ¿Cuál sea el nombre de esa enfermedad? Cristo la pagó. ¡Cuán maravilloso saber que tenemos un Dios que ya pagó nuestras enfermedades, que Él ya nos justificó, que Él nos hizo hijo! ¡Cuán maravilloso saber que en su palabra diga que Él cargó nuestras enfermedades y la pagó en la cruz del Cristo! Número 4. Jesús llevó nuestras maldiciones para que nosotros recibamos bendiciones. Y vamos a ver en la palabra de Dios en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13. ¿Qué nos dice? En Gálatas capítulo 13, verso 13, 3:13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldito por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Note que Cristo se hizo maldito por nosotros. Jesús llevó nuestras maldiciones. ¿Qué maldiciones teníamos nosotros sin Cristo? Muchas. Nos condenaba la palabra de Dios. Nos condenaba porque estábamos condenados. Por eso dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Donde nos dice en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. En ese libro, en el capítulo 6, verso 23, dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado traía consecuencias de muerte, de destrucción, de separación, de pobreza, de miseria. Pero la gracia de Dios traía vida eterna, abundancia, sanidad, liberación. Entonces, la paga del pecado tiene una consecuencia, pero la dádiva de Dios tiene otra consecuencia. Entonces, Jesús llevó nuestras maldiciones para que nosotros recibamos la bendición de Dios. Por eso en el libro de Romanos, otra vez en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8. Esto es uno de los beneficios de Jesucristo que nos da para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, a pesar que Jesús sabía que nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar, tomó nuestra condenación, tomó nuestra maldición para hacernos bendición delante de Dios. Y en el libro de Deuteronomios, en el libro de Deuteronomios, capítulo 11, vamos a ver capítulo 11, y el verso 26, vamos a ver hasta el 27. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice así, he aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escuchéis los mandamientos del Señor nuestro Dios, que os ordenó hoy. Y el 28 dice, y la maldición, si no escuchéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartéis del camino que os ordenó hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. También vemos en el verso 28. Ahí en esta palabra podemos ver, dice, la bendición si oyes atentamente la voz de Dios. Y la maldición si ignoras la palabra de Dios y no quieres escuchar. Entonces,
Jesús lleva nuestra maldición para que nosotros recibamos la bendición. ¿Y cuando recibimos la bendición de Dios? Cuando escuchamos su palabra, cuando la meditamos esta palabra y las escudriñamos y cuando la leemos, vamos a encontrar la bendición de Dios. Pero si usted ignora, lo desecha esta palabra, vendrá la maldición sobre tu vida. Entonces yo te pregunto, en la cruz de Jesús, Él llevó tu maldición y te dio una bendición y muchas bendiciones, pero Cristo te hizo bendito. Por eso dice en la palabra de Dios, en el libro de Juan capítulo 3, verso 36, dice, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Una de las bendiciones grandes que se hizo en la cruz de Cristo, te hizo participante de la vida eterna, te hizo participante de la vida nueva, te hizo participante de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque vendrás a ser parte de la familia de Dios, y esa es una gran bendición, que en la cruz Jesús se llevó todas tus maldiciones, maldiciones económicas, maldiciones matrimoniales, maldiciones de pobreza que arrastrabas, tal vez ancestralmente, pero Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Cristo se llevó todas esas maldiciones para hacerte bendición. Qué hermoso es saber que en la cruz Jesús se hizo maldito por mí, para hacerme bendito. Qué maravilloso. Número 5. Jesús fue hecho pecado y Él cargó con nuestra naturaleza pecaminosa para que nosotros seamos justos. En la cruz, Jesús fue hecho pecado y Él cargó nuestra naturaleza pecaminosa para que nosotros fuéramos justificados. Por eso dice en el libro de Segunda de Corintios capítulo 5, versos 21, en el versículo 21. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él no conocía pecado y sigue diciendo, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Jesús no nació sin pecado. Él no cometió ningún pecado porque Él es pan sin levadura, sin pecado. Pero nosotros éramos pan con levadura. Pero Jesús dice en esta palabra, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cada vez que nosotros vayamos bajo la cobertura de Jesús, somos justos delante de Dios. Por eso que en la oración, cuando vamos en el nombre de Jesús y nos presentamos al Padre en el nombre de Jesús, el Padre nos ve justos, perfectos, porque es en Él. Jesús bien claro dijo, separado de mí, nada podréis hacer. Entonces estamos bajo la cobertura de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justos delante del Padre. En la cruz usted es justo. En la cruz usted es perfecto. En la cruz es justicia de Dios. Pero fuera de la cruz usted es un pecador. Usted fuera de la cruz eres injusto delante de los ojos de Dios. Pero en Jesús eres justo. Cuán maravilloso en el libro de Primera de Pedro nos habla. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. ¿Qué nos dice? En el libro de Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Hermano, cuán maravilloso saber es que nuestro Señor llevó nuestros pecados en su cuerpo al madero. Tomó nuestra naturaleza pecaminosa, tomó ese pecado y la clavó en la cruz para justificarte delante del Padre. Y mira lo que dice en Romanos, capítulo 5, Romanos nuevamente, capítulo 5, verso 8. Y lo voy a leer en la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice así: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por vosotros cuando todavía éramos pecadores. El Señor, el Dios Todopoderoso, el Padre, nos mostró al enviarnos al Hijo, porque Él nos ha amado con un amor eterno. Y Jesús murió sabiendo que tú y yo éramos pecadores y se entregó a la cruz. Entonces, el quinto beneficio de la cruz es que Él toma tu naturaleza pecaminosa y te justifica delante del Padre. Toma tu naturaleza y Él te da la justificación delante del Padre Celestial. Número 6. Jesús murió nuestra muerte para que nosotros compartiéramos su vida eterna. Y vamos a ver nuevamente en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en la versión 60? Dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia decía en Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte. Todos nosotros estábamos condenados a muerte, pero Cristo tomó y murió por nosotros. Por eso en el libro de Juan, capítulo 5, verso 24, ¿qué nos dice? En verdad, os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Los que tenemos a Jesús, ya no pagaremos la muerte, aunque moriremos, pero Cristo en la cruz pagó nuestra muerte, porque Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y Cristo murió por nuestros pecados. Cristo tomó nuestro lugar y Cristo murió nuestra muerte porque causaba el pecado una muerte. Por eso dice Jesús, murió nuestra muerte para que nosotros compartiéramos su vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida al aceptar a Jesús, y eso es uno de los beneficios de Cristo. Y una vez más, en Primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 3, verso 8, nos dice así: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. El justo murió por los injustos. Nosotros deberíamos haber muerto por nuestros pecados, porque eran nuestras consecuencias. Pero Jesús tomó nuestros actos, nuestros pecados, y murió por nosotros y nos justificó. Por eso el justo
que es Jesús, murió por los injustos que nosotros éramos. En la cruz, hermanos, hay un intercambio potente, hay un intercambio maravilloso, que Jesús tomó nuestra naturaleza, que Jesús murió nuestra muerte para que nosotros compartiéramos su vida eterna. Vuelvo a decir, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Y número 7, Jesús en la cruz pagó nuestra pobreza para que nosotros fuéramos prosperados. Jesús en la cruz pagó, hermano, nuestra pobreza. Segunda de Corintios, en el capítulo 8, verso 9. Capítulo 8, verso 9. Dice así la palabra: que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Cristo, hermanos, en la cruz pagó tu pobreza. Y al pagar tu pobreza, Él te dio riquezas. La riqueza en el matrimonio, la riqueza en la economía, la riqueza en la vida, la riqueza en el ámbito espiritual. Y en todas las áreas Él te hizo rico, porque Él se hizo pobre para que en esa pobreza usted se hiciera rico delante de Dios. En Deuteronomios, capítulo 8, en el libro de Deuteronomios, capítulo 8, verso 18, dice así: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Noten este versículo que dice: Él es el que te da el poder para hacer riquezas. De Él provienen las riquezas. Él es el que te va a dar la inteligencia, la capacidad para que usted pueda desarrollar tal vez la economía en su hogar. En esta preciosa palabra usted va a encontrar principios que le va a ayudar en su vida. Al leer, al meditarlo en la mañana, en la tarde, encontrarás principios maravillosos. Y Dios será el que te dé ideas para que usted surja en la economía, en la familia, porque Él dice, Él es el que te da el poder para hacer riquezas. Por eso Jesús en la cruz pagó nuestra pobreza para nosotros, para que nosotros fuéramos prosperados. Deja de estar mendigando, deja de estar viviendo en la inferioridad. Ve a la cruz de Jesús. Estas promesas que lo dio en la cruz es también para ti, como lo es para mí. Pero tienes que entender que en la cruz Él se hizo pobre para que tú seas rico. Ahora, número 8. Jesús soportó nuestro rechazo para que fuéramos aceptados en Él. Jesús soportó nuestro rechazo para que nosotros fuéramos aceptados en Él. En el libro de Lucas, capítulo 17, y en el verso 25, vamos a leer la palabra. Y dice así: pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Jesús en su generación fue rechazado. Hoy en esta generación Jesús es rechazado. Pero Él soportó nuestro rechazo para que fuéramos aceptados en Él. Él soportó toda clase de rechazo.
Tal vez hoy en estos tiempos usted es rechazado por sus amigos, por sus familiares o por alguna persona, pero sepa que Jesús soportó el rechazo de una generación con el simple hecho de salvarte, con el simple hecho de traerte el Evangelio para que usted sea aceptado delante del Padre. Ese es uno de los beneficios, que Él fue rechazado para que hoy usted sea aceptado delante de Dios. En el libro de Isaías 50 y en el verso 6 nos dice así. En Isaías 50, verso 6. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y escupos. Jesús fue rechazado. Para un judío la barba es algo digno. Dice, el Señor no escondió su rostro, le arrancaban la barba, no escondió su rostro, lo injuriaban y escupos le daban sobre el rostro. Él fue rechazado, no fue amado, fue criticado. Intentaban matarlo, intentaban atentar contra su vida de una y otra manera, para que hoy usted sea aceptado delante de nuestro Padre Celestial. En Lucas capítulo 23, y en el verso 35 vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo más fue rechazado Jesús? El pueblo estaba allí mirando y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo. Si este es el Cristo de Dios, su escogido, los soldados también se burlaban de él. Hermanos, los soldados también se burlaban, los gobernantes se burlaban, las generaciones se burlaban. ¿Pero por qué se burlaban? ¿Por qué soportó que la gente se burlaban de Jesús? ¿Por qué Jesús soportó eso? ¿Sabes por qué? Para que usted sea aceptado delante del Padre. Hoy en estos tiempos, tal vez usted dice: se han burlado de mí, me han rechazado, me han criticado. Pero sepa que Jesús soportó la burla de los gobernantes, la burla de sus propios parientes, la burla de los soldados, la burla de su propio pueblo. Pero Jesús lo soportó para que usted y yo seamos aceptados delante de nuestro Padre Celestial. Y también quiero ir al 9º punto. Jesús en la cruz nos liberó del viejo hombre. Jesús en la cruz, hermanos, nos quitó esa naturaleza vieja. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 6, y nos dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Al momento que usted acepta a Jesucristo, al momento que le entrega su vida, su vieja humanidad, su vieja naturaleza quedará clavado en la cruz de Cristo para darle una nueva naturaleza, como nos dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas han pasado. Nuevo pensamiento, nuevo lenguaje, nueva actitud, porque eres nueva criatura. En Cristo empezarás una nueva naturaleza. Esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza adámica, la cual
se fue acumulando de pecado, nos dio una naturaleza de hijo. Juan 1:12, una identidad de hijo. Número 10. Jesús en la cruz nos liberó de la carne. Cuán maravilloso saber estos beneficios. Y el número 10, hemos llegado al número 10. Jesús en la cruz nos liberó de la carne. Vamos a ver en la palabra de Dios, en el libro de Lucas, capítulo 9, libro de Lucas, capítulo 9, verso 23. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. En la cruz nos liberó de nuestros propios deseos egoístas, porque en la cruz Cristo clavó nuestra carne. Cada vez que nosotros nos acercamos a la cruz de Jesús, nuestra vieja naturaleza, como lo hemos visto acá, ha estado muriendo y tiene que morir. ¿Para qué? Para que la naturaleza de Dios empiece a florecer en nuestra vida. Y uno de los beneficios que tenemos cuando vamos a la cruz, ya nuestra carne no nos gobierna, sino es el Espíritu Santo. Y también en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1. ¿Qué nos dice ahí? Porque consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En el verso 2 también nos dice eso. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ya la carne, nos dice, por los que no andan conforme a la carne, aquellos que no andan conforme a sus deseos, porque ahora andamos de acuerdo a los beneficios de Cristo. ¿Y cuál es el beneficio de la cruz de Cristo? Es que ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu Santo. Saber que Jesús en la cruz nos liberó de la carne, del egoísmo, del odio, del rencor, de la murmuración y de muchas cosas más. Y también en Filipenses, en el libro de Filipenses, estamos en el número 10. Número 10 nos habla también en Filipenses, en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 18. ¿Qué nos dice? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, nos dice la palabra de Dios en el verso 19. En la cruz, hermanos, Jesús nos liberta de esta carne que no le gusta ayunar, esta carne que no le gusta muchas veces leer la palabra, esta carne que no le gusta muchas veces orar, pero en la cruz de Jesús nos hace libre de la carne. ¿Para qué? Para poder orar, para poder congregarnos, para poder servirle a Dios, para poder creer sus promesas, para poder hacer muchas cosas, amar a nuestros prójimos y todo aquello. Por eso el beneficio número 10, Jesús en la cruz nos liberó
de la carne, esa carne egoísta, esa carne, porque en la carne encontramos, en los deseos de la carne está el adulterio, la avaricia, la fornicación, la idolatría, la hechicería, los celos, la ira, la contienda, las disensiones y muchas cosas más encontramos en la carne. Pero al recibir a Jesús nos libera de todas estas consecuencias de la carne. Número 11. Ya estamos llegando a la parte final. Y número 11, Jesús en la cruz nos liberó del mundo. Jesús en la cruz nos liberó del mundo. Y vamos a ver en la palabra de Dios, en el libro de Gálatas, capítulo 6 y verso 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo dice, yo al mundo he crucificado. ¿Qué hay en el mundo? En el mundo hay diversiones. En el mundo hay pecados, no hablando de la tierra, sino en las costumbres del mundo. Por eso en Santiago, capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque cualquiera que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos amar las cosas del mundo. En el mundo hay pecado y en el pecado hay un listado: el adulterio, la borrachera, la orgía, la pornografía, el desorden, robos, asesinatos y tantas cosas que encontramos en el mundo. Y nosotros no podemos hacernos participantes, porque en la cruz Jesús nos liberó del mundo, por la cual ya no andamos como hijos de perdición, sino como hijos de luz. Ya no andamos como hijos de tinieblas, sino como hijos de luz. Y número 12. Y terminamos este beneficio de la cruz en Colosenses. En el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 15. Capítulo 2, verso 15. Nos dice así. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús nos liberó del poder y de la autoridad de Satanás. Así es como lo escucha, Jesús nos liberó del poder y la autoridad de Satanás, porque Satanás tenía autoridad sobre ti cuando había el pecado. Cuando todavía estabas alejado de Dios, Satanás tenía el poder y la autoridad sobre ti. Pero una vez que vengas a la cruz de Jesús, ese poder y esa autoridad, como dice Colosenses 2:15, lo despojó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente, venciéndoles en la cruz de Cristo. Y en Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Y Jesús nos empieza a empoderarnos a todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y nos dice: hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El maligno. ¿Y quién está dentro de nosotros? Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido. ¿A quién? Al poder del enemigo, a la autoridad del enemigo, porque
la mayor autoridad, la grande autoridad está dentro de nosotros, que es Jesucristo. Cada uno que ha aceptado los beneficios de la cruz de Jesús, vence el poder y la autoridad de Satanás. Y para terminar, Lucas capítulo 10, verso 19, nos dice esta preciosa palabra. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os podrá hacer daño, nos dice la palabra de Dios. Cuán maravilloso, hermanos, que en la cruz Jesús nos empodera. Jesús en la cruz nos da autoridad sobre principados y potestades. Y vamos a hacer un pequeño resumen de los beneficios de la cruz de Cristo. Jesús fue azotado para que nosotros fuéramos perdonados. Porque decía Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No éramos participantes con el pecado de la gloria de Dios, pero Jesús murió por nosotros y nos hizo participantes de la naturaleza divina. 2. Jesús sufrió nuestra vergüenza para compartir su gloria. Y como habíamos visto en Hebreos capítulo 2, verso 10, dice que Él llevó muchos hijos a la gloria. Y también hemos visto que hemos sido por Él nuevas criaturas. Número 3. Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores para ser sanados. Isaías 53, 4 y 5 nos decía que Él había cargado nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por cuya llaga fuimos nosotros sanados. Y número 5, Jesús fue hecho pecado. Él cargó nuestra naturaleza pecaminosa para que nosotros seamos justos. En 2 de Corintios 5:21 se nos decía que Él no había cometido ningún pecado, pero se hizo pecado por nosotros y pagó en la cruz. Número 6, Jesús murió nuestra muerte para que nosotros compartiéramos su vida eterna. Dice, porque Él nos mostró gran amor y sabiendo que nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso saber que Él murió a pesar que nosotros éramos pecadores, sabiendo que nosotros éramos seres falibles, pero Cristo murió en la cruz del Calvario porque Él nos dio vida juntamente con Él. Jesús en la cruz pagó nuestra pobreza para nosotros, para que nosotros fuéramos prosperados. Dice que Él se hizo pobre para que en esa pobreza tú y yo seamos ricos. Jesús soportó nuestro rechazo para que fuéramos aceptados a Él, en Él. Vemos en Lucas que se mofaban los gobernantes, los soldados, donde en Isaías nos habla en 50, verso 6, donde que arrancaron la barba de Jesús y no escondió su rostro. Fue avergonzado, fue rechazado, para que nosotros seamos aceptados delante del Padre. Número 9, Jesús en la cruz nos liberó del viejo hombre, de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza que era condenado por el pecado a muerte. Pero Jesús en la cruz nos despojó de ese viejo hombre, haciéndonos nuevas criaturas. Jesús en la cruz nos liberó de la carne, esta carne egoísta, esta carne lujuriosa, esta carne pecaminosa. Pero en la cruz lo que hizo de esta carne es que Él
Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Jesús en la cruz nos liberó del mundo, porque decía la palabra de Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Ya no somos amigos del mundo, somos amigos de Jesús. Somos socios de Jesús, somos hermanos de Jesús, somos participantes del reino de Dios. Jesús nos liberó del poder y la autoridad de Satanás. Y habíamos visto que Él nos ha dado autoridad en Lucas 10:19. Y en 1 de Juan 4:4 nos dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El enemigo. ¿Y quién está dentro de nosotros? Jesús. Los beneficios de la cruz de Jesús, las que hemos podido ver. Gracias por haberme acompañado en esta pequeña lección. Sé que será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Dios lo bendiga.